Y mire, el pasado martes 28 de enero inició el periodo de registro de candidaturas de las y los ciudadanos que quieran postularse para las elecciones de las comisiones de participación comunitaria 2020, que ahora con la nueva ley de participación ciudadana representarán ante las autoridades a los vecinos de cada colonia, pueblo y barrio originario de la Ciudad de México. Y para hablarnos del tema, damos la bienvenida esta noche a Gerardo González, subdirector de Consultas y Formación Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hay una gran convocatoria para todos los ciudadanos para formar parte de esta participación ciudadana, como bien lo dice, de crear estos comités, que ahora, bueno, ya no son comités, son comisiones, ¿es correcto? Así es, ya no van a ser comités ciudadanos, van a ser comisiones de participación comunitaria, como lo establece la nueva ley. Platícanos un poquito para que la gente se involucre y, como lo dice el nombre, participe. Bueno, ya se abrió por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México el registro para poder participar. La elección, junto con el presupuesto participativo, va a ser el 15 de marzo. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión de Participación Comunitaria y lo que anteriormente conocíamos como comités ciudadanos? Bueno, de entrada van a seguir teniendo los nueve integrantes. Sí, de hecho lo marca incluso la Constitución de la Ciudad de México. Pero la diferencia está en que ya el registro ya no va a ser a través de planillas, sino van a ser candidaturas individuales. De manera que la persona que desea participar tendrá que registrarse de manera individual y así competirá en la elección. Gerardo, pero cuéntanos, ¿cuál es la función de estas comisiones? ¿Representan a la ciudadanía? ¿Velan por nuestros intereses? ¿Qué hacen? Bueno, tendrán tres condiciones, tres características. La primera es, van a tener que seguir dándole seguimiento puntual a la ejecución del presupuesto participativo, independientemente de que exista una comisión de ejecución y de vigilancia, como lo establece la nueva ley. Segundo, están obligados a convocar de manera periódica asambleas ciudadanas en las distintas colonias, barrios y pueblos originarios para informar lo que están haciendo y la vinculación que tengan con las alcaldías y autoridades locales. Eso también es muy importante. Y yo no despreciaría el ejercicio de estas figuras, si bien ya no van a tener algunas facultades, adquieren algunas responsabilidades, sobre todo en el nuevo esquema de seguridad. Sería muy importante y sería relevante que las comisiones de participación comunitaria se involucraran en el tema de seguridad de la Ciudad de México. Muy importante, porque es una de las demandas que tienen prácticamente las 16 alcaldías de la ciudad, que quieren mayor seguridad, pero también si de parte de los ciudadanos existen estas propuestas, se puede trabajar mucho mejor porque tienen ellos la cercanía, conocen la zona y saben cuáles son sus necesidades. Por supuesto, eso ya va a ser labor de las COPACO, esa es la abreviatura de estas comisiones, de que tengan la capacidad de generar el vínculo con la autoridad y de generar también asambleas ciudadanas para informar lo que están realizando, sobre todo en el tema del presupuesto participativo. Ahora la nueva ley señala que vamos a pasar de 3 al 4% en la ejecución de este recurso de manera gradual, que no estamos hablando de poco dinero. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que eso representa alrededor de 115 millones de pesos. Un muy buen recurso. Oye, Gerardo, hablas sobre un vínculo con las autoridades, es un vínculo entre nosotros, los ciudadanos, y nuestras autoridades. Y como ciudadano, yo te pregunto, ¿cómo me puedo acercar a las comisiones? ¿Cómo puedo levantar mi mano más allá de las consultas del presupuesto participativo? Bueno, de inicio, cuando se vayan a elegir, la ley señala que tendrán que hacer de manera periódica, por lo menos, al menos cada 2 meses, una asamblea. Eso es lo que señala la nueva ley. ¿Dónde se lleva a cabo esta asamblea? La Comisión de Participación Comunitaria tendrá que decidir en qué parte de esa colonia van a realizarse esas asambleas. Pero en la misma colonia, no hay que ir a otra alcaldía o a la explanada de la alcaldía. Tendrán que hacerlo en la misma colonia de donde provenga esa Comisión de Participación Comunitaria, y tendrán que ser asambleas avaladas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahora, esta ventaja que tienen de que ya no sean fórmulas como antes, sino que sean registros individuales, pues evita de pronto el que crean que existen conflictos de interés, que porque el vecino ya trajo al primo, al cuñado, es decir, se pueden registrar de forma individual, y esto abona incluso también a la confianza de los propios vecinos. Sí, la ley apela que exista en el nuevo esquema consensos. Lo que pasaba antes es que una planilla ganaba y automáticamente tenía 5 de 9 integrantes, y las otras planillas de manera mayoritaria. Eso ya generaba una división al interior de los comités ciudadanos. Ahora la idea es que exista el consenso, y lo otro, que es muy importante y relevante, no existe el voto corporativo.
que es lo que de alguna manera dañaba estas figuras. ¿Cuál era ese voto? El voto corporativo, es decir, las estructuras políticas que se aceitaban en la ciudad, votaban, orillaban a que votaran por alguna planilla y estas en automático obtenían 5 de 9 integrantes. Entonces, al momento en el que ya son candidaturas individuales y no planillas, eliminas la posibilidad de que una estructura corporativa tenga 5 integrantes. Sí, que no sean ventajosos. Ventajosos de alguna manera. Y priorizas el consenso, porque ahora, como son jerárquicamente iguales los integrantes entre sí, tendrán que ponerse de acuerdo para los temas que le interesan a las vecinas y a los vecinos. Y que representen efectivamente Así a los es. ciudadanos. ¿Crees que con estas comisiones exista mayor participación ciudadana en la Ciudad de México? Yo espero que sí, parte de la responsabilidad que tenemos en la alcaldía, en las alcaldías, en las 16, en las áreas de participación ciudadana, justo es fomentar la participación y yo creo que la nueva ley hay que darle el beneficio de la duda si aspira a generar entre los integrantes el consenso y la participación. De hecho, como dato adicional, nosotros en la Alcaldía Cuauhtémoc, ya solo en este periodo recibimos alrededor de 2,000 proyectos de presupuesto participativo. Es una cifra alta. Habrá que esperar lo que pasa con los registros de las comisiones de participación comunitaria, pero pinta que la gente va a volcarse a participar. Todavía tienen tiempo a participar. Sí, todavía tenemos 2 semanitas más. Pues ahí están las 2 semanas, Gerardo Gracias, González. Muchas Gerardo. gracias Estamos a por sus órdenes. acompañarnos. Si usted ya lo Muchísimas sabe, gracias. con participación, como dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues todo funciona.